Buenas noches. Te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Martes de Derecho, un programa pensado para ustedes donde traemos, por supuesto, a los mejores especialistas de los diferentes temas en materia jurídica. Y esta noche tenemos un gran invitado. Estamos con manteles largos, como podríamos decir, porque justo es nuestro anfitrión. Él es el rector del CUEG y estoy hablando del doctor Juan Rabindranath Cisneros García. Muchísimas gracias, Juan, por estar esta noche con nosotros, cerrando la temporada. Estamos muy emocionados por ello y me voy a permitir hacer una síntesis de su currícula para que ustedes lo puedan conocer. Él es rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por el Instituto de Desarrollo Jurídico, profesor de la Facultad de Derecho, miembro del claustro de doctores en la misma Facultad de Derecho de la UNAM, así como miembro de la Academia Internacional de Clasificación Arancelaria. Además, es abogado litigante en materia aduanera desde hace aproximadamente 30 años. Autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano, Procesos y Procedimientos Fiscales y Aduaneros, Manual Práctico de Amparo Indirecto contra el Embargo de Mercancías. Es coautor de los libros Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa, Derecho Procesal Fiscal y Aduanero, El Agente Aduanal y El Agente Aduanal, el Sistema Nacional Anticorrupción y Reglas Generales de Comercio Exterior. Es coordinador del libro TEMEC. También fue funcionario público de la Administración General de Aduanas en 4 ocasiones, reconocido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores de comercio exterior en los años 2017 a 2024. Es el presidente del Colegio de Profesionistas con posgrado en Derecho y ha impartido conferencias en materia aduanera en diferentes partes del mundo, destacando Viña del Mar, Chile, Múnich, Alemania, San José, Costa Rica, Guatemala y, por supuesto, Madrid, España. A nombre del maestro Vicente Solís Arana, con el que comparto la conducción de este programa Martes de Derecho, te doy la más cordial bienvenida, Juan Rabindranath Cisneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y fíjate que gran parte de nuestra audiencia son estudiantes, son jóvenes, y hoy vamos a tocar el tema juicios contra los exámenes de la convocatoria de agente aduanal. Y me gustaría iniciar este programa preguntándote, por supuesto, ¿qué es el agente aduanal? ¿Cuál es su función? ¿Y por qué necesita una patente para poder trabajar? Gracias por estar aquí. Gracias, mi querida Ale. Pues muy contento de estar aquí en el programa, muy exitoso que llevas tú junto con su buen amigo Vicente. Pues mira, para empezar, nos habla de lo que es una aduanal. Lo primero que hay que saber es que no es un servidor público, como mucha gente lo piensa. No, no es un servidor público, es una persona física realizada mediante una patente por el SAT para poder llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías, ¿no? Por cualquiera de los regímenes que están previstos ahí en esta ley. Entonces, fíjate que es una figura que incluso causa confusión a muchos. Alguna vez escuché a un magistrado decir que era como un notario. Dije, no, no es un notario, no tiene fe pública. No, pero es que los actos que realizas da fe pública. No, no, no estoy de acuerdo. Un funcionario. Entonces, es un gestor profesional. Yo lo podría ver así. Un gestor profesional, evidentemente en los trámites aduaneros, que no son fáciles, son muy complicados y que sí requiere ahí de un profesional que pueda auxiliar pues a los usuarios, ¿no? A los importadores, a los exportadores, para poder realizar esa entrada o salida de mercancías, ¿no? Entonces, sí es una figura muy importante para nuestro derecho. Yo, mira, por muchos años escuchaba que luego los servidores públicos no quieren tanto a los agentes aduanales, pero ellos desarrollan una actividad muy importante, que es precisamente revisar todas las mercancías que llegan al país. Son los que deben de revisar todo, ¿no? Aunque la ley por ahí en el 42 les da la facultad de revisar o de no revisar, lo que es un reconocimiento previo que le llaman, pero ellos son los que se encargan prácticamente de todas las operaciones de comercio exterior. Aduana solamente revisa más o menos entre el 10 y el 15% de las mercancías que entran al país. Lo demás no tiene revisión. La gran responsabilidad recae
en esas personas que tienen esta patente. Por ahí del año de 1938 se empezó ya a regular bien esta figura, ¿no? Y ya como una actividad profesional, y por eso es que de alguna manera le exige el que tenga una patente, ¿no? Entonces, interesante, ha sido algo muy, muy bonito. Ese trámite antes lo hacían las navieras, pero después dio la necesidad de que incluso fuera un mexicano por nacimiento el que lo hace, ¿no? Por su función, que es una función muy importante, incluso hasta de seguridad nacional. Entonces, realmente es una figura muy apasionante. A mí me ha gustado mucho tratar de entenderla, ver cómo opera, y la verdad es que es complicado, hombre, es complicado, ¿no? Es complicado y bueno, quise tocar estos temas el día de hoy, principalmente porque son los juicios que nos ocupan ahorita y es un claro ejemplo de la problemática de los medios de defensa que tenemos en esta disciplina. Básicamente lo que podemos decir introductoriamente de esta figura del agente aduanal. Ahora también ya existe lo que llaman una agencia aduanal, que esa no es una persona física, es una persona moral, ¿no? Es una persona moral que, bueno, su objeto social es una sociedad civil, pero tiene como objeto precisamente realizar el despacho aduanero de las mercancías y requiere siempre de contar por lo menos con una patente de agente, ¿no? Pero esa es una figura parecida, pero esa es una persona moral, una agencia aduanal, como le dicen, corporativa, ¿no? Esa sería básicamente la diferencia. Seguramente para poder obtener esta patente, para hacer agente aduanal, pues las personas que lo quieran realizar, que quieran presentar este examen, me imagino que ha de haber ciertas dificultades o ciertos requisitos. ¿Por qué hablar de un juicio en contra de estos exámenes para poder tener esta patente? Tomás, un tema interesante. Antes de comentar que en la actualidad hay dos formas solamente para llegar a ser agente aduanal, que es a través de la figura de la convocatoria, ¿no? Que está publicada, está prevista en el artículo 159, en donde de manera democrática, ¿no? Igualdad de oportunidades, deberían de participar todos aquellos aspirantes a tener esta patente. Y por otro lado sería a través de la figura del agente aduanal sustituto. Esta figura del agente aduanal sustituto de un agente aduanal se eliminó en la reforma del 9 de diciembre del año 2013. Sin embargo, sin embargo, no desapareció. A través de las reglas generales de comercio empezaron a dar prórrogas, prórrogas, prórrogas. Y aquí lo que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba yo en aduana, le decía, bueno, pero ¿por qué les están dando prórrogas? Si una de las hipótesis es que la agente aduanal fallezca, ¿por qué lo están obligando a que se retire? Porque es a su retiro voluntario, a su incapacidad permanente o a su fallecimiento. Y de repente aduanas empezó a la gente aduanal a obligarlo a que se retire, cuando pues no era necesario que se retirara, era cuando la persona en su caso falleciera, ¿no? O tuviera incapacidad. Pero las reglas empezaron a dar cierto beneficio, pero sí obligarlo a que se retirara y con el propósito de que esta persona pues pudiera, digamos así, sustituir su patente a favor de la persona que haya designado. Yo siempre he estado a favor de esa figura porque me parece bien que de alguna manera pues el trabajo no se pierda, ¿no? Si el problema de las agencias aduanales es que tienen mucho personal, ¿no? Tienen mucha nómina, entonces el que fallezca la agente aduanal pues indica que todo el mundo prácticamente se va a la calle porque se extingue. Entonces sí estoy de acuerdo con que haya esta figura de la sustitución, pero que por supuesto se le dé preferencia al tema de la agente aduanal, por convocatoria, ¿no? Entonces, en el año 2013 se elimina esa figura y incluso se dice, es que no es el agente aduanal el que debe designar quién lo ha de suceder. Esa es una función del Estado. Así lo dice la exposición de motivos. Y mira que hay jueces que lo interpretan al revés. Dicen, no, es que está justificado por ejemplo, que el agente aduanal por convocatoria solamente haga un examen y que el que es por convocatoria tenga dos, porque lo que se intenta es que no se pierda la patente y la gente quede sin trabajo, pero me parece que no es correcto. Pues si quieren tener dos o más agentes aduanales, pues que inviten a otro o que los empleados de la agente aduanal pues hagan el examen de las convocatorias, ¿no? Entonces, ¿para qué?
puedan tener otra patente y no se extinga, ¿no? Entonces, es ahí un argumento un poquito. Fíjate que un problema que tenemos en esta materia es saber cuál es el medio de defensa a escoger. Tú eres una experta civilista, pero por ejemplo, acá en materia fiscal, siempre el problema es saber cuál es el medio de defensa de. Y mira, pareciera tan fácil, pero en la práctica, la ley es muy clara en el 203, en la ley aduanera, dice que en contra de todas dice, las resoluciones definitivas que emite la autoridad aduanera, procede el recurso de revocación antes de promover el juicio contencioso administrativo. Entonces, ahí te está marcando son los medios ordinarios de defensa, el recurso de revocación ante la misma autoridad o el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ese es el medio ordinario, por decirlo así. Entonces, pues uno diría, bueno, pues en caso de duda, pues lleva a mano el medio ordinario, ¿no? Porque, pero aquí lo que te requiere es que haya una resolución definitiva. Y entonces aquí entramos en problemas. ¿Qué es una resolución definitiva? Por ahí hay una jurisprudencia que habla precisamente de qué es una resolución definitiva. No queda tan claro, pero supuestos, ¿no? Habla de cuando es la última manifestación, ¿no? De la última manifestación dentro de un procedimiento, o cuando es un acto aislado, pues es la resolución de ese acto aislado, ¿no? Entonces, pareciera sencillo, pero ¿qué crees que luego diferentes tribunales dicen que no, no es una resolución definitiva, ¿no? O bien dicen que no es su competencia conocer de ella. Entonces se vuelve un problema. Y por ahí hay una tesis que dice que la jurisdicción para conocer de los asuntos contenciosos está limitada a los casos específicos señalados en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y con base en eso se quieren quitar todos los asuntos, ¿no? O sea, muy lamentable la actitud a veces de los jueces, de los en este caso, conocer de los asuntos que sí les corresponde conocer, ¿no? Entonces, cuando hay una resolución, no hay duda que juicio contencioso o recurso de revocación. Cosa cuando no hay una resolución definitiva. Y yo adicionaría impresa. Luego la autoridad te da a conocer una resolución que sí es definitiva, pero no está impresa. No está impresa, entonces dices, pues, impresa, ¿cómo lo hago para que conseguir que se haga impresa? Y el problema es que te empiezan a correr los plazos. Entonces te quiero comentar que, por ejemplo, aquí, para empezar, por decirlo así, había 25 años sin haber convocatoria. 25 años, ¿no? O sea, la ley dice que cada 2 años tiene que haber. Bueno, el reglamento de la ley, en el 212 dice que cada 2 años tiene que haber convocatoria y durante 25 años no hubo convocatoria, ¿no? Entonces, aquí el juicio contencioso no me parece que sea procedente porque no es una resolución, es un acto omisivo. Entonces, al ser un acto omisivo, pues es un amparo. Entonces, se empezaron a promover diferentes juicios de amparo indirecto ante un juez de distrito, precisamente para pelear esto que dice el reglamento de la ley, pues por violación a la garantía de seguridad jurídica, ¿no? De legalidad. Y fue así como a través de estos juicios se consiguió que empezaran a salir las primeras sentencias, obligando a la autoridad a emitir una convocatoria. Pero fíjate, ha sido un mar de temas y vale la pena comentar. Quise traer este ejemplo porque es donde empiezas a ver todo ese tema de las procedencias que se vuelve muy complicado. Dices, ok, ya salió ya salió la sentencia, pero hay un principio que tú sabes muy bien que en amparo, en el cual solamente se ampara y protege al que promovió el amparo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que empezaron a salir convocatorias individuales y así salieron 13, pero yo creo que fueron tantos juicios, más de 100, que entonces llegó un momento que la autoridad, a fin de sobreseerlos todos, que estaban vivos, pues decidió emitir la convocatoria general, cosa que me parecía bien, pero ya había el criterio de la Corte de que solamente amparaba a quien promovió el amparo, ¿no? Ahí empezamos. Ahora, con las reformas que ha habido ahorita, que están evitando que puedan llegar a tener
efectos generales, las suspensiones y los amparos, vamos a regresar al mismo problema. Si en junio del año que viene, que son los otros 2 años, la autoridad no emite convocatoria, otra vez se van a tener que promover amparos, pero ahora sí ya queda muy claro que solamente van a parar a quien lo promueve, ¿no? Entonces ahí empezamos con el primer problema. Entonces ahí es amparo indirecto, no puede ser juicio contencioso. Recordar que el amparo indirecto es un medio extraordinario de defensa, ¿no? Entonces, primero tendrías que agotar el medio ordinario para después ir al medio extraordinario. Eso respecto de la omisión, ¿no? Es un acto omisivo, se es amparo indirecto. Ahora, fíjate, ya que por fin salió la convocatoria, la gente se quería inscribir. Entonces dispusieron que hubiera una liga URL que le llaman, en donde tú te metías a esa página, a esa liga, y tú subías tus datos y te podías inscribir. Pero sucedió que casi nadie se podía inscribir, ¿no? O sea, muy poca gente se podía inscribir. Aquí lo que se les recomendó es que sacaran impresiones de pantalla de todos los intentos que... Pero hubo quien no hizo uno solo, ¿no? Y hubo quien sacó 200 impresiones de pantalla, ¿no? Pero luego el tema es qué valor, qué valor probatorio tienen las impresiones de pantalla, ¿no? Que fue un tema también mucho de discusión en los juicios de amparo. Otra vez estamos en presencia de un juicio de amparo porque eso no es una resolución. Entonces, pero tú dices, ¿es un acto omisivo? ¿Es un acto negativo o es un acto positivo? ¿Qué tipo de acto es? ¿No? ¿Y cómo lo redacto? Ahí es donde viene la complejidad del amparo, ¿no? O sea, mira, platicamos, yo tengo más de 30 años litigando esta materia. Híjole, esto ha sido un verdadero desafío para tratar de redactar qué es lo que estás reclamando, ¿no? Entonces, mucha gente pues, se vio imposibilitada de poder participar precisamente por no poderse registrar. Y ahí fíjate que sí nos fue bien, muy bien, diría yo, porque prácticamente 60 personas alcanzaron la suspensión provisional y después la definitiva para poder quedar inscrito, ¿no? Ya después apareció una tesis de jurisprudencia que dice que no se les debe de dar la suspensión definitiva, pero bueno, sí alcanzamos a escribir un poquito más de 60 personas en el examen. Bueno, pues ya todo el mundo estaba contento, bueno, los que alcanzaron suspensión y todo, y se presentaron al examen, fíjate. Dice por ahí los comunicados de prensa de la autoridad que fueron alrededor de 900 personas, ¿no? Las que pudieron alcanzar el registro y que fueron citadas para el tema del examen. Pero cuando llegas al examen, te enfrentas a un severo problema. El examen no estaba acorde, ¿no? No estaba acorde con los conocimientos que debe de tener Donal, ni del aduanero, ni del, por ejemplo, del tema que es tan importante, y preguntaba por la Alianza del Pacífico, un tratado, incluso el presidente de la República anterior, ni siquiera fue, ¿no? No fue ni siquiera a la cumbre de la Alianza del Pacífico. No, no tiene tanta relevancia, no es que no sea importante, tanta relevancia como el TEMEC, ¿no? Donde el 80% de comercio exterior y donde no hicieron prácticamente ninguna pregunta, ¿no? Entonces, todo se centró a esta Alianza del Pacífico y además preguntas que tenían que ver con servicios, financieros, con temas de telecomunicación, cosas marítimas, temas de los comités que integran la alianza, los consejos. Pues el agente aduanal no es ni es una persona que trabaja en telecomunicaciones, ni es una persona del Servicio Exterior Mexicano, ni tiene por qué tener esos conocimientos. O sea, lo que realmente interesa a un agente aduanal, pues es conocer cuáles son las reglas de origen, ¿no? Cuando una mercancía califica como originaria para poder gozar de un trato arancelario preferencial, ¿no? Para que se considere mexicano, que es el gran problema que tenemos ahorita, con los vecinos del norte, ¿no? El tema de los vehículos, ¿no? Si es ensamblado, le da el origen, y qué cantidad de acero debe de ser de la región para que se considere una mercancía originaria y en su caso gozar pues, de un arancel cero, ¿no? O de una tasa preferencial. Ese es el conocimiento que importa, pero no, preguntaron cosas que ni el caso. Y desafortunadamente algunos jueces han dicho ya han empezado a resolver, ¿eh? Que no, que el examen está bien, que sí me dé las aptitudes. Digo, pues, ¿cómo no me dé las aptitudes?
¿no? Y luego preguntas pues, que no tienen nada que ver los temas ahora sí con las preguntas que se desarrolló en cada unidad. Entonces, fíjate que fue muy difícil porque tú dices, bueno, sí es una resolución definitiva porque no pasaste, ¿no? Te están diciendo, el problema es que no te dieron ningún oficio, solamente te dijeron, ¿qué crees? Mira, aquí está tu resultado en la pantalla, sacaste, por decir un ejemplo, 60, fírmale aquí. Y además la mínima era 85, ¿no? La mínima era 85 sobre 100 preguntas. Después, yo creo que con tanta inconformidad que hubo, es que se logró bajar a 60, pero aún así solamente pasaron cerca de 150 personas de las 900, ¿no? Originariamente me platican que habían pasado 7 personas el examen de conocimientos, cosa que es pues, absurda, ¿no? Sobre todo porque no tenía relación, ¿no? En mi opinión no tenía ninguna relación, muchas preguntas no tenían relación con, con la actividad de la gente aduanal, su conocimiento y todo esto, ¿no? Entonces, pero aquí entonces dices, bueno, ¿y cómo lo impugno? Otra vez. ¿Es una resolución definitiva? Sí, porque ahí termina mi participación, por decirlo así, en la convocatoria, pero no tengo un documento. Y luego dice en la convocatoria que es inapelable. Óyale, pero pues aquí no hay apelación, no estamos en un juicio civil, ¿no? Entonces, pues con mayor razón dices, bueno, pues es amparo. Entonces, esos juicios se promovieron a través de los juicios de amparo que se hicieron. Pues son más de 60, más o menos. Son más de 60 y nos hemos enfrentado a todo. Desde jueces que dicen no, para el medio ordinario, hasta jueces que dicen no, sí es aquí, pero te niego el amparo o te concedo el amparo. O sea, hay una diversidad de criterios espeluznante, ¿no? En relación a todo lo que tiene que ver con el examen de conocimientos. Yo digo que no era juicio contencioso, sigo insistiendo que es amparo en directo, precisamente porque no nos dieron un documento. Al no darnos un documento, pues no queda más que el dicho de la autoridad y que firmaste un papel. Ahora, el problema que también te enfrentas es que si tú pides que te contesten por escrito cuánto sacaste, ¿cuánto tiempo se va a tardar la autoridad en contestarte? Y te está corriendo el plazo para los medios de defensa, ¿no? Para los 15 días. Y luego imagínate que fue el 1 de diciembre del año pasado, en pleno diciembre, ¿no? Entonces esos 15 días, si mal no recuerdo, creo que terminaron el 22 de diciembre. Entonces fue un verdadero rollo impugnar 60, promover 60 juicios de amparo, ¿no? Y fíjate, lo curioso fue que hubo como 3 casos en donde de plano los jueces dijeron, no, no es aquí. Es este juicio contencioso, pero así tajantemente. Y entonces dijimos, bueno, para el juicio contencioso tienes 30 días. Vamos al juicio contencioso, como lo está diciendo esas 3 sentencias, ¿no? Promovemos el juicio contencioso para acabar con la parte del examen de conocimientos. Si quieres, ahorita hacemos una pausita para después hablar del polígrafo. Pero fíjate qué fue lo que pasó. Se promueve el juicio, fueron 8 juicios contenciosos contra el examen de conocimientos. Los 8 los desecharon, que porque el tribunal no era competente para conocer. Oye, pero es una resolución, volvemos a lo mismo. Pues existía la primera sala especializada en materia de comercio exterior, que al ser que todo se hizo aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, le correspondía conocer a esa sala especializada. Entonces, a ella le cayeron los 8 juicios que se promovieron, y ¿qué crees? Que todos los desechó, diciendo que no era competencia. Pero hay precedentes y hay sentencias, incluso de un amparo en revisión de la Corte, donde fue juicio contencioso. Entonces, sí nos costó mucho trabajo. Tuvimos que promover los recursos de reclamación que están previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero afortunadamente la sala sí reconsideró y sí admitió esos juicios contenciosos en contra de del examen de conocimientos, ¿no? Pero ha sido una verdadera labor pesadísima de estar suministrando pruebas, ¿no? Sobre todo supervenientes, y decir, no, sí, sí es aquí donde se deben de ventilar ese tipo de juicios, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Ha sido verdaderamente complicado. Si hubieran expedido un documento con tu calificación, bueno,
contencioso, no hay de otra, ¿no? Pero fue la de lo que hizo la autoridad. Eh, para concluir esa primera parte, si quieres, hemos platicado del y de los medios de defensa que vas usando, ¿no? Medio ordinario, juicio de revocación, juicio contencioso. Extraordinario, el amparo en directo, cuando no hay resolución, ¿no? Pero aún así, ha sido verdaderamente tortuoso, complicado, llegar por lo menos al examen de conocimientos. ¿Cómo ves, Ale? Interesante lo que estás comentando y fíjate, me emociona mucho ver esta tenacidad y este gran reto jurídico que implicó para ti, por supuesto, defender a estas 60 aspirantes, pues ante estas locuras jurídicas, ¿no? Que a veces los abogados, que sabemos, pues nos enfrentamos con el día a día, ¿no? Y aquí la importancia de conocer no solo la primera instancia y aquello que básicamente aprendemos en la universidad, sino continuar con el conocimiento y sobre todo con estos medios de impugnación, que yo creo que fue lo que te dio pues estas herramientas para poder defender y decidir, no es contencioso, es amparo, bueno, dicen que no es amparo, me voy al contencioso, pero si tú no supieses manejar estos medios de impugnación, pues seguramente no hubieras obtenido los resultados que obtuviste y que más adelante nos vas a comentar. Los invito a acompañarnos a un pequeño corte comercial. Es muy breve, no se vayan. En un momento regresamos. Regresamos. Sintonizar con nosotros, déjame comentarte que estamos hablando de los juicios contra los exámenes de la convocatoria de agente aduanal. Y nuestro invitado, decía yo, que es nuestro anfitrión, es el doctor Juan Rabindranath Cisneros García. Querido Juan, estoy realmente impactada por la complicación que se ha presentado, pues en algo que no debería de ser, que debería de fluir tal cual, ¿no? Hay una convocatoria que, bueno, tardó, dices tú, más de 24 años en poder surgir, pero, ok, tenemos la convocatoria, presentas tu examen y pues todo debería de ir en línea recta, fluido, pero esto no ha sido así. ¿Qué me puedes comentar de esta otra parte del examen a la cual se tuvieron que presentar los aspirantes a obtener su patente de agente aduanal, que conocemos como el examen psicotécnico? También en este hubo complicaciones y también me gustaría, en caso de que la respuesta fuera afirmativa, pues qué juicios proceden contra este examen. Sí, fíjate, antes de entrar al psicotécnico, te quiero comentar nada más que es raro, digo, y no encontramos muchas tesis, muy poquitas, ¿eh? Que alguien impone un examen, ¿no? O sea, rarísimo, ¿no? Digo, en el Poder Judicial, pues les hacen exámenes a todos y pues cada quien se queda con su golpe, ¿no? Nadie impugna nada. Si haces un examen para el poli, para el UNAM, no lo pasas, pues nadie impugna nada. Entonces a mí me decían, oiga, pues está raro, ¿no? Sí, me decían varios secretarios, está raro que impone un examen. Es que de plano estuvo tan mal, le digo, sí, así estuvo mal, ¿no? O sea, la verdad es que es un examen que no, insisto, no tiene ninguna relación con la teoría de la práctica del derecho aduanero. Y hasta les comentaba, a ver, tenga un libro de aduanero, a ver si ahí aparece la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjate que este tema del examen de conocimientos, pues ahorita siguen los juicios, más sobre todo los amparos, porque como sabes, con el paro judicial todo se detuvo. Entonces, prácticamente desde agosto hasta octubre, pues estuvieron cerrados los juzgados, los colegiados, y entonces ahorita, pues ya en este año tendrían que estar emitiendo las sentencias, que prácticamente ya estamos pues, a mes y medio de que termine, tendrían que estar emitiendo ya las sentencias, por lo menos bueno, en primera instancia, para poder saber cómo nos fue el tema de los amparos en esta materia, ¿no? Ahora, entramos al psicotécnico. Los compañeros que afortunadamente pudieron acreditar el examen de conocimientos pasaron a la siguiente etapa. Y mírale, es todo un reto jurídico, te voy a platicar. Ya desde que se publicó la convocatoria, decía que nos iban a aplicar 5 exámenes, ¿no? Que es el médico, el toxicológico, uno de estudio socioeconómico, que es un tema interesante que ahorita te platico porque ese me parece que es completamente violatorio de derechos humanos, el polígrafo, está peor igual, y el psicológico.
La ley aduanera solamente habla de dos exámenes. Bueno, la ley nada más habla de uno. Dice un examen psicotécnico. El reglamento indebidamente lo divide en dos. Dice un examen dividido en dos, que es el de confiabilidad y el psicológico, ¿no? Pero nunca habla del médico, del toxicológico y del socioeconómico. Nunca habla de esos. Entonces, cuando las personas que pasaron el examen, pues a todo dar, déjame presumirte que el 20% de las patentes que se expidieron son egresados del CUEG, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. Este, y la verdad es que en ese sentido, pues estamos satisfechos, ¿no? Pero, de repente nos mandaron a hacer evaluaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? No fue la NAM la que hizo el examen, eso ya nos quedó muy claro, con base en las constancias que se han recabado en los juicios, fue la Sedena. Pero fíjate, cuando te aplican un examen médico, toxicológico, pues por más que se pueda justificar en el tema de decir, pues sí, queremos saber que el cuate que le vamos a dar la patente, pues no esté enfermo, ¿no? O que no se drogue, ¿no? Pues sí, pero no está en la ley ni está en el reglamento, entonces no puedes tú hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Y luego el otro, el socioeconómico, pues ese me pareció muy grave porque te pregunta, por ejemplo, ¿cuántos focos tiene tu casa? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos estacionamientos? ¿Cuántos baños? ¿En qué te gastas tu dinero? Si frecuentas bares, ¿no? Restaurantes, ¿cuánto gastas? Esa es una completa intromisión a tus derechos, ¿no? A tu derecho a la intimidad, que es un tema que ahorita va a estar muy de moda con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente ya la vida privada de las personas, pues en un plano va a desaparecer, ¿no? Y la verdad es que aquí es donde sí tiene que haber una contención por parte de, pues, de todos, ¿no? Los abogados, de todos, para tratar de evitar que el Estado entre hasta tu casa, ¿no? Para saber hasta en qué te gastas tu dinero, qué deudas tienes, ¿no? ¿Qué haces con, o sea, pues ese es un tema muy personal, ¿no? Que yo creo que ese tipo de evaluación sí es, ¿no? Y bueno, pues ahí hicimos algunas argumentaciones. Fíjate que sí hubo dos sentencias que ya salieron, nuevamente. Como estuvo en paro el Poder Judicial, el Tribunal Federal de Justicia sí avanzó. Comentarte que en abril, el 1 de abril, desapareció la sala especializada en materia de comercio exterior, ¿no? Hay muchas explicaciones, que porque tenía pocos asuntos, que porque no estaba tan especializada, bueno, eso dicen los abogados. Este, pero bueno, la realidad de las cosas es que eh, afortunadamente han venido saliendo sentencias y en la cual están declarando la nulidad para el efecto de que les quiten esos tres exámenes, que no están previstos ni en la ley ni en el reglamento, ¿no? Entonces aquí, bajo un principio de legalidad, dicen, no, esos tres exámenes no están contemplados, fuera, ¿no? Entonces, la nulidad es para el efecto de que la autoridad deje sin efectos esa resolución que ya lo dejó fuera del procedimiento y que ahora dicte otro, pero sin aplicar los tres exámenes que te comentaba, ¿no? Entonces, en este caso, el sustentante tendría que aplicar otra vez el polígrafo y otra vez el zoom psicológico, ¿no? Bueno, en esos casos, recordar que después de una sentencia de juicio contencioso, tenemos el amparo directo, ¿no? Entonces, en el amparo directo se está argumentando, fíjate que hay un amparo en revisión, hay un amparo directo en revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un contencioso, que después hubo un amparo directo y que de ese amparo directo, que para nosotros es la última instancia, la autoridad intentó un amparo directo en revisión, se fue a la corte, pero la corte sí dijo, la segunda sala, que esa sentencia de amparo en contra del polígrafo y en contra del psicológico estaba correcta, que se la hayan concedido al aspirante. ¿Por qué? Porque no están publicados los lineamientos, no están publicados la metodología de qué es lo que miden esos exámenes. Cuando una persona pasa y cuando una persona no pasa. Entonces se considera que es violatorio de la garantía de seguridad jurídica, de la garantía de legalidad y también es una violación a tu derecho a la intimidad, ¿no? Entonces fíjense hasta dónde ha llegado el análisis de ese tipo de asuntos, ¿no? Que es muy, muy interesante. Pero
La autoridad lo que alega, fíjate, eso está interesante, dice, es que se te pasó el plazo. Tú debiste haber promovido el amparo directo contra la convocatoria si no estabas conforme con esos tres exámenes. Pero, ¿para qué promuevo el amparo desde un principio si yo no sé si voy a llegar hasta esa etapa? Sería ocioso, ¿no? Y además, como tú sabes, en los amparos es contra normas autoaplicativas, que sería al principio, o heteroaplicativas cuando hay un acto concreto de aplicación, que en este caso es los exámenes los exámenes precisamente bajo el rubro del psicotécnico. Ahí está el acto concreto de aplicación. Pero hay un medio ordinario de defensa. Entonces tampoco el amparo no procede. Aquí lo que procede, a mi entender, es el juicio contencioso, ¿no? Entonces, es un tema bien revuelto, pero donde la autoridad pelea mucho el tema de la procedencia. Y mira que desafortunadamente algunas salas indebidamente han dicho, sí, efectivamente no es competencia del tribunal. Oye, no, espera, o sea, la ley dice en contra de todas las resoluciones. Aquí sí hay un oficio donde te dice por qué, o sea, que te dice que no pasaste, que concluyó tu participación. Es clavado que es juicio contencioso, pero muchas salas dicen que no. Entonces yo creo que ese es un error. Además, están limitados a la justicia dando un recurso efectivo. Entonces, pues andamos ahorita en la pelea, ¿eh? De esos temas, en el tema de la justicia, pero afortunadamente ya por lo menos hay 7 de sentencias favorables. Aquí también comentar que hay 2 así solamente por legalidad, pero las otras sí hay control difuso, ¿no? Y recordar que antes solamente existía el control concentrado. Solamente el Poder Judicial, a través de los jueces del distrito, Tribunal de la Suprema Corte, podrían decidir cuándo un artículo es. Con la reforma constitucional de 2011 y con el asunto este, como tú bien sabes, de este Rosendo Radilla Pacheco, es que a la posibilidad de que cualquier juez del país inaplicar artículo que se considere que es contrario a la Constitución o eh, algún tratado internacional en materia de derechos humanos, que en este hacer la declaración plena sobre derechos humanos. Entonces, el tribunal aquí sí no aplicaron ese control difuso. Y entonces dijeron, oye, como ya la segunda sala se pronunció a la constitucionalidad del polígrafo y del psicológico, no se lo apliques, ¿no? No se lo apliques porque pues, es inconstitucional. Entonces yo creo que estas salas hicieron bien en aplicar ese control difuso, inaplicar el artículo porque ya fue declarado inconstitucional, y acto seguido, pues emitir la resolución, la sentencia, para el efecto de que se deje sin efectos la resolución que se está impugnando y se dicte una nueva, pero sin aplicar esos exámenes, ¿no? Entonces, y continuar a la siguiente fase. Pues ya la siguiente fase, Ale, es el otorgamiento de la patente, ¿no? Es el otorgamiento de la patente. Sin embargo, la autoridad, pues como tú sabes, puede promover un recurso de revisión, ¿sí? Puede promover un recurso de revisión. Y mira que hay un tema bien, bien chistoso, bien simpático que te quiero comentar, para los abogados que nos están siguiendo y los no abogados. Fíjate, a veces sale mejor, como las primeras sentencias estas donde solamente fue por legalidad, porque la autoridad ahí ya no tiene recurso de revisión, porque no es un asunto fiscal, y es un recurso de revisión fiscal, ahí ya no tiene recurso. Pero cuando sí aplica el control difuso, ahí sí procede el recurso. Entonces, no sabes qué es mejor, si que apliquen el control difuso o que no lo apliquen. Ahora, hay un consuelo para los compañeros que le sobreseyeron el juicio, ¿no? Diciendo que el tribunal no tiene. Porque ahí la autoridad no lo va a impugnar, no lo va a impugnar. Entonces, el que impugna, pues es propiamente el aspirante, amparo, y que si lo gana, pues ganó todo, ¿no? O sea, y la verdad es que hay veces que es mejor, como luego en las carreras de los maratones, ¿no? Ir atrasito, y de repente, sí, porque luego el cuate que se va, ¿verdad?
que se adelanta, pues hace que luego se canse y va para atrás. Y no, a veces es mejor eso, aunque parezca extraño, pero a veces es mejor que te lo sobresean porque entonces, cuando tienes tantos precedentes, tantos antecedentes de juicios que se han admitido, que han sido procedentes y que incluso se ha declarado su nulidad, y cuando incluso tienes el precedente de la Corte, ¿no? De la segunda sala que ya dijo que pues, es inconstitucional, pues es evidente que es juicio contencioso. Entonces, si te vas al colegiado, pues es muy probable que el colegiado diga, pues sí, aquí la sala se equivocó, ¿no? Sobreseyó un asunto indebidamente, ¿no? Se concede el amparo para el efecto de que este, se dicte sin efectos esa sentencia y pues se pronuncia en cuanto al fondo. Y como el fondo ya está resuelto por parte de la Corte, pues prácticamente sería pues ya para que pase la siguiente etapa, ¿no? Entonces, fíjate qué enredado está, qué complicado está, pero ha sido un verdadero reto jurídico, escoger las vías. Yo siempre le he dicho allá a mis compañeros, lo más difícil ahorita de escoger es la vía, ¿no? El fondo, en el caso del tipo técnico, pues está resuelto. Pero la verdad es que ha costado mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, por la diferencia de criterios que tiene cada sala, ¿no? Ha sido muy, muy difícil. Pero bueno, ahí van avanzando. Esperemos que este año salgan diferentes sentencias y que sigamos avanzando en todos estos temas, en la búsqueda de, pues, de la patente de agente aduanal, mi querida Ale, porque de verdad que hay mucha gente muy capacitada, con conocimientos hasta de sobra en esta materia, y que por una cosa de un examen, pues por decirlo así, mañoso, pues no lo pasó, ¿no? Y los pocos que alcanzaron a pasar con seis o más, este, pues bueno, que se inventaron unos exámenes completamente secreto, que nadie sabe qué pasó, cuál fue el que no pasaste, si pasaste el otro, o todos, nadie lo sabe, ¿no? Y además con un examen se ha considerado pues, que es inconstitucional. Está buena la apuesta, a ver cómo se desarrolla todos estos temas, mi querida Ali, pues a ver, esperemos que a los compañeros les vaya. Seguramente sí. Yo estoy segura que nuestros escuchas están tan emocionados y tan interesados como lo estoy yo en este momento. Los invito a acompañarnos a un breve corte. Regresamos con el cierre del programa. Acompáñenos. Estamos de regreso y queremos agradecerte tu permanencia, por supuesto, y el interés que has presentado a este programa. Me gustaría saludar a Luis Knox, Rosalie Blancas, Melanie Vázquez, Sofi Arcos, Amir Villalobos, Jimmy Moreno, Fati Cuateconzi, Ana Cruz, Fabiola Flores, por supuesto, Telma Merino, Desiree Guzmán. Alondra Castillo, Luis Eduardo Preciado, bueno, y tantos amigos y alumnos que nos escuchan esta noche. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este interesante tema. Ya que tenemos aquí a todo un experto, bueno, permíteme preguntarte, Juan, algo que pues no me queda muy claro y yo creo que a alguna parte de nuestra audiencia tampoco. Cuando hablamos de los argumentos, cómo se contabiliza el tiempo para presentarlos, por supuesto, se habla de 5 días más 5 días. O sea, Ah, ¿qué los es alegatos. Ok. de los alegatos? Sí, Sí, perdón, sí, sí, de los sí. alegatos. No te preocupes. Ok, no, es que ese es un rollo. Es Es que eso. mira, fíjate que la ley tiene un beneficio en cuanto a que, bueno, las notificaciones son electrónicas. Antes todas eran personales, la verdad es que tú presentabas tu demanda y prácticamente hasta que ya te llegaba la sentencia. Pero ahora no, sí se publican. Para eso en la demanda hay que poner un correo electrónico, ¿no? O varios. La cosa es de que ahí te llegan los avisos que le llaman de disponibilidad. Entonces, fíjate, dice la Ley Federal de Procedimientos, si mal no recuerdo, es el 62, dice que te llega un aviso en donde incluso ya viene el acuerdo, ya viene la sentencia, y te está diciendo que en 3 días se va a publicar, ¿no? Y en el caso de los alegatos te dice, oye, en 3 días se va a publicar, entonces hay que estar pendiente de que se publique. Y luego está raro porque te dice, una vez que se publique y que surte efectos al tercer día, ¿no? Fíjate, o sea, 3 días antes te llega el aviso, se publica por fin al tercer día, más o menos, y a los 3 días surte efectos.
Y después de ahí te dice, después de que surte efecto, son 5 días más 5 días. Y dices, no, pues mejor de una vez los presento, ¿no? Digo, sí me ha tocado que dice que están fuera de plazo, entonces hay que estar muy al pendiente en cuándo son los 5 días buenos para presentar los alegatos. Entonces sí se vuelve un verdadero problema, sobre todo cuando llevas muchos, de poder calcular son los 5 días para poder rendir los alegatos, ¿no? Entonces sí se vuelve un verdadero rollo. Ahora, hay ocasiones en que tú vas y asistes directamente a las instalaciones y te notificas, ¿no? A lo mejor te corren el traslado de la contestación a la demanda o de la contestación a la ampliación. Y entonces dicen, es que ya no se va a publicar. Y dices, madre mía, entonces, ¿qué hago? ¿De una vez los presento? Pues regularmente lo que haces es que a partir de que te notificas, dejas pasar 3 días, ¿no? Pero luego tienes que contar los 5 días más los 5, entonces se vuelve bastante complicado, ¿no? La verdad es que ahí sí es un verdadero sufrir hacer el cómputo, precisamente el tema de los alegatos, ¿no? Pero sí son importantes presentarlos porque sobre todo lo que tiene que versar sobre temas de la procedencia, ¿no? O sea, decir por qué sí es procedente, aunque lo pudiste haber también manifestado a través de una ampliación de demandas, si es que la sala te lo pidió, y el tema de por qué se debe de sobre de fondo, ¿no? ¿Por qué te tienen que declarar la nulidad? Entonces la ley dice que una vez transcurridos los 5 días, con alegatos o sin ellos, se cierra la instrucción, ¿no? Ya cerrada la instrucción, la sala dice la ley que tiene 45 días para dictar la sentencia. Muchas veces se pasa de ese plazo. Hay una jurisprudencia que justifica, ¿no? O el tema de la carga de trabajo. Pero así es como más o menos se maneja el tema de los alegatos, ¿no? Y ya eso, cuando ya hay una sentencia, pues ya, pues la autoridad tiene el recurso de revisión fiscal, pero ya dijimos que es improcedente, salvo que la sala aplique el control recurso. Y la otra es que si no favorece la sentencia en particular, o lo favorece, pero considera que le aplicaron un artículo, ¿no? Que considera inconstitucional, alguna norma, considera inconstitucional, puede promover el amparo directo, ¿sí? En el ejemplo que pusimos, una persona que tiene una sentencia favorable, pero le aplicaron un artículo que es inconstitucional y la sala no se pronunció. Entonces, es el momento de poder ampliar, perdón, de poder presentar el amparo directo en contra de esa sentencia que le favorece, pero que no abordó el tema de constitucionalidad, ¿no? De algún precepto que le hayan aplicado en el camino, ¿no? Entonces, así es como digamos, se sustanciaría todo ese tema del amparo, el amparo directo. Y justo no te puedo dejar ir, sabiendo que eres todo un experto en materia del amparo. ¿Cómo se tramita este amparo directo que acabas de mencionar? Híjole, también tiene su complejidad. Mira, es curioso que el amparo indirecto, por ejemplo, se presenta directamente ante el juez de distrito, ¿no? Ujú. El amparo directo no se presenta directamente ante el colegiado, se presenta ante la autoridad que dictó la sentencia. Entonces, en este caso sería la sala regional que haya dictado la sentencia. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es hacer tu demanda de amparo. El acto reclamado, pues la sentencia. La autoridad responsable, en este caso, es la sala que dictó la sentencia, ¿no? Y durante el amparo directo, pues puedes atacar todo, absolutamente todo. Entonces, eh, sí tiene su complejidad. Se presenta entonces ante la sala y la sala tiene que notificar a las partes y tiene que enviarlo al tribunal colegiado. Esto, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues tendría que mandarlo al oficial común. Digo, hay lugares donde solamente hay un colegiado, pero hay lugares donde hay dos, tres o más. Lo que tiene que hacer la sala es enviarlo precisamente a la oficialidad de partes del tribunal. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para saber en dónde cayó, por decirlo así, ¿no? Ese amparo directo? Pues hay diferentes formas. Uno es ir directamente a la oficialidad de partes de los colegiados para preguntar si ya llegó el oficio el- de la sala y a ver a qué colegiado se fue, ¿no? Y luego hay que subir al colegiado para ver qué número asignaron. Y luego hay que estar pendiente para ver a qué magistrado se lo asignaron, porque recuerden que son 3 magistrados. Entonces, ese es un camino. La otra, actualmente ya en los amparos se permite eh, manifestar, por ejemplo, tu firel. Esta firel que es bien útil,
¿no? Que los abogados que tengan cédula profesional lo tramiten, porque a partir de ahí sí te llega algún aviso de que cayó en tal colegiado. Entonces, eso es muy útil porque entonces, pues te estás ahorrando la vuelta, pero hay veces que no te llega. Entonces, tienes que estar muy al pendiente de que se vaya al colegiado. Hay veces que el colegiado se tarda 3 meses en resolver, hay veces que se tarda un año, 2 años, ¿no? O sea, por la fila de asuntos que tiene. Ahora, no todos los colegiados son tan ágiles como otros, ¿no? Y luego hay colegiados que son bastante malitos y hay otros colegiados que, pues sí, la verdad es que sí estudian bien los asuntos y los discuten, ¿no? Y hay otros donde no, dice, con el acuerdo, no discutieron nada. No, hay colegiados que sí discuten los asuntos, sí los plantean y sí los analizan bien. Entonces, la verdad es que, híjole, parece que es de suerte que te caiga en un buen colegiado tu asunto, ¿no? Para que pueda resolver de manera definitiva, pues, el asunto, ¿no? En concreto. Entonces, una vez que ya el asunto llegó a un colegiado, pues prácticamente lo que resuelva, pues ya, por eso se llama ejecutoria, pues ya es cosa juzgada, ya no hay para dónde hacerse. Aunque todavía habría lo que es un amparo directo en revisión, ¿no? Pero eso es si hiciste valer cuestiones de constitucionalidad. En el caso de los compañeros, sí hicimos valer y sí estamos haciendo valer cuestiones de constitucionalidad en los amparos directos. Entonces, todavía tendríamos, en caso de que no fuera favorable la sentencia del colegiado, la opción de llegar hasta la Corte a través de un amparo directo en revisión, ¿no? O sea, el camino todavía es más o menos largo, pero digo, ojalá y la autoridad se ponga las pilas, entienda esa problemática que generó precisamente por un examen pues, extraño, ¿no? Y luego exigiendo exámenes que no están contemplados en la ley y el reglamento, ¿no? Y que verdaderamente aplique los exámenes de una manera correcta, ¿no? En el caso de que así fuera. Y si no, pues que ya le entregue la patente a las gentes que las sentencias están diciendo, pues ya, que siga el siguiente paso, ¿no? Claro. Entonces, básicamente ese es el camino completo, mi querida Ale, desde el principio hasta el final. Hasta el final. Esperemos que ya en el siguiente programa que nos hagas el honor de aceptar, pues ya nos platiques la conclusión, ahora sí, final, de cómo terminaron todos estos juicios que por supuesto tú has realizado para proteger a todos aquellos aspirantes, pues que han querido optar por su patente para agente aduanal. Qué interesante tema. Quisiera agradecer, por supuesto, a todos ustedes que cada martes nos acompañan con su presencia, a la gran familia que hemos hecho en este martes de Derecho, por supuesto al maestro Vicente Solís Arana, su servidora Alejandra Macías Estrella y Félix que nos ayuda con la publicidad y con los carteles de cada uno de los programas y especialmente a Miguel Hernández que hace posible en los controles técnicos que este programa salga al aire y que todos nosotros lo podamos disfrutar. ¿Quisieras decir, querido Juan, algunas palabras para despedirnos? Claro que sí, mira, nosotros estamos dando clase los domingos, Ale, Ah, el de ok. Derechos Humanos y Derecho Constitucional y el de Derecho Aduanero. Precisamente antier andábamos, bueno, el domingo sí, antier andábamos en la clase. Y alguien platicaba que era un catálogo de buenos deseos ese tema de los derechos humanos. Sí, Pero yo lo que siempre he dicho, no, pues es que tenemos que creer en ellos y tenemos que tratar de, pues, de impulsarlos, ¿no? De que se hagan respetar, de que se hagan valer. Y es la tarea que traemos todos nosotros, ¿no? O sea, a mí muchas veces yo digo, ya no voy a litigar, pero cuando veo ese tipo de asuntos que me parecen injustos, es ah, que sí es cuando le echamos ahí todas las ganas, ¿no? Y por último, pues invitar a todos los compañeros al Congreso de Costa Rica, mi querida Ale, el 6 y 7 de diciembre. El CUEC va a participar junto con 4 facultades de la Universidad de Costa Rica, eh, donde van a haber diferentes expositores y paneles en temas de derechos humanos, ¿no? El derecho humano a la salud, humano al buen gobierno, el derecho humano a la inteligencia, ¿no? Contra la inteligencia artificial y hay diferentes ahí de derechos humanos, me parecen muy relevantes. Y el día 6 de diciembre, que es viernes, a las 11 de la mañana, agendada una cita Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? mm, Los qué interesante. compañeros interesados están todavía a tiempo, nos dieron 40 lugares, ya llevan 30, Ok, entonces el que aún acudir a alcanzamos. claro, que quiera acudir a la visita guiada a la Corte Interamericana, están cordialmente, pues hay una serie de conferencias como redondas,
y en la noche hay una cena, ¿no? Ahí con todos los compañeros. Y el día sábado, que concluye el evento, también hay una cena en la noche. Entonces, la verdad es que Colombia Rica es muy bonito, ¿no? Es muy económico ir, muy económico, y los hoteles son baratos y la comida es muy accesible. Ojalá se den tiempo de podernos acompañar y con mucho gusto seguir haciendo más eventos, mi querida Ale, ¿cómo ves? Me parece perfecto y nos encantaría estar ahí. A lo mejor hasta podemos hacer una transmisión en vivo, por supuesto, ¿no? Del evento. Y no me resta más, Juan, que agradecerte, por supuesto, por ser un extraordinario anfitrión, por abrirnos las puertas de tu casa, de tu escuela y poder hacer de cada martes un martes mágico donde nos encanta compartir conocimiento. Yo creo que todos aquellos que tenemos, aunque sea algo pequeño que decir, es importante que lo compartamos. Y sobre todo con aquellos alumnos, con aquellos amigos, con aquellos clientes, pues agradecer mucho que nos sigan cada martes y prometemos traerles muchísimos más invitados espectaculares y maravillosos en este mundo del derecho. Y recuerden, soy Cuej, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Gracias, Ale. Muy buenas noches.